Entonces vamos a empezar a ver este que es luz e iluminación. Y bueno, no lo vamos a empezar a ver, en realidad ya muchas partes del capítulo las vimos, ¿sí? Las discutimos en la presentación anterior. Si se fijan, muchos de los esfuerzos han sido yo resumirles lo más importante en alguna clase presentación como la última que tuvimos, y ya resumidas las cosas, pues vean, aquí están como más explícitas, ¿no? Entonces voy a mencionar brevemente cada sección. ¿Qué es la luz? Ya discutimos qué es la luz, ¿sí? Y más que decir qué es la luz, discutimos cómo puede ser descrita, que está la descripción de ondas, la descripción de partículas, ¿sí? Y quizás lo interesante aquí del 33.1, que yo no lo mencioné y tampoco es la idea llevar la plática hacia allá, aquí platica varios aspectos históricos, varios argumentos de por qué la gente pensaba por ahí en las épocas de Newton que podía ser la luz una partícula o que podía ser una onda, ¿sí? Y aquí les va platicando todo, ¿no? Eh, por ejemplo, el principal competidor en esta teoría en su época fue Huygens. Newton decía que era una partícula. El argumento de Newton era que los objetos forman sombras bien definidas, entonces las partículas de luz que se encuentran con el objeto no pueden llegar para acá y por eso se forma la sombra nítida. Si fueran ondas, pues las ondas siguen viajando y cuando se encuentra con un objeto se desvían, ¿no? Entonces tú esperarías que la sombra se abriera como una lente o que la pudiera concentrar la sombra. Y lo que observamos la gran mayoría de las veces es esto. Entonces, punto para las partículas. Luego, Huygens, tratando de defender su punto del de Newton, Huygens aseguraba que se trataban de ondas. Se le ocurrió esta idea que le llamamos el principio de Huygens. Esta idea de aquí es casi la base de toda la óptica geométrica. ¿Sí? Con esta idea se pueden deducir casi todas las reglas y leyes de la óptica sin necesidad de meterse al electromagnetismo ni a las ecuaciones diferenciales. Entonces Huygens lo que pensaba era que una de estas ondas, unos de estos frentes de onda, tú podías escoger algún punto sobre esta onda, aquí los marcamos, y que cada punto de la onda actúa como un nuevo emisor, es decir, de este punto viene otra nueva onda, de este punto viene otra nueva onda. Aquí no hay, por ejemplo, aquí no está señalado este punto, pero aquí este punto también produce una nueva onda que debe de hacer más o menos esto. Entonces, cuando todas las ondas se suman y hacen superposición, generan otro frente plano y así es como se propaga la onda. Entonces, esta idea es bastante elegante para explicar cómo se propaga una onda plana, como la que les muestran aquí, o una onda esférica, ¿sí? De este punto sale una onda, que en este caso ustedes ven un círculo, escogemos puntos de los círculos y cada punto es un nuevo frente de onda. Si ustedes suman todas estas, obtienen la siguiente propagación, que es otro círculo concéntrico, ¿sí? Incluso, y esta idea se puede aplicar, por ejemplo, cuando una onda pasa de un material al otro, y podemos explicar fenómenos como la reflexión cuando la luz rebota o la refracción cuando la luz atraviesa el medio y cambia de dirección, ¿sí? Y aquí están las mismas ideas tratadas, explicadas pensando en que la luz fuera una partícula, ¿no? Entonces cada una tiene sus pros, tiene sus contras. Entonces esto es un debate histórico de cómo en las épocas de Newton ganaron estas descripciones, las descripciones de las partículas, ¿sí? Con el paso de los años llegamos al trabajo de Maxwell, donde teóricamente demuestra, ¿sí? De hecho, el primero encuentra teóricamente estas ondas, en 1900 publica el trabajo, y después, por ahí del 1901, 1902, Hertz las logra medir, ¿sí? Y de hecho el que se lleva el premio Nobel de la época fue este Hertz, quien pudo hacer la medición de las ondas que predecía la teoría de Maxwell. Y aquí les empiezan a contar, pues, ya a partir de esa época, cómo es que se puede, o sea, cómo es que se empieza a verificar que la luz tenía una naturaleza ondulatoria. Entonces, para esta época, mandaron a volar todas estas ideas y se quedaron completamente con las ideas de las ondas, ¿sí? Y algo muy interesante que hace la teoría de Maxwell. Nosotros ya habíamos trabajado con estas cantidades, que son las constantes magnéticas y eléctricas del vacío, ¿sí? La permeabilidad y la permitividad.
Entonces, si tú combinabas las ecuaciones, las reglas de Maxwell, te quedaba una ecuación de onda, ¿sí? Y dentro de la ecuación de onda aparece una cosa que se llama la velocidad elevada al cuadrado. Por ahí aparece, los que vayan a ver física matemática más adelante, quizás algún día les toque ver esa ecuación. Y resulta que donde tenía que estar la velocidad aparecía esto, de combinar las ecuaciones. Entonces resulta que la velocidad de la luz es, o de las ondas electromagnéticas en este caso, en la teoría de Maxwell, queda predecida completamente por las constantes eléctricas y magnéticas del vacío. ¿Sí? Entonces, estas constantes que usábamos, esta es la que se usa en la ley de Coulomb, ¿sí? La que produce la K. Acuérdense que la K es igual a 1 sobre 4 pi y este epsilon 0. Si ustedes hacen esa cuenta, les da el 9 por 10 a la 9. Entonces, esto les dice las propiedades eléctricas de ese material, ¿sí? Y luego usamos esta constante para los problemas de magnetismo. Entonces, si ustedes las combinan así, obtienen la velocidad exacta de la luz, que es este valor, que nosotros vamos a estar redondeando como 3 por 10 a la 8 metros por segundo para no estar acarreando esos decimales. Entonces, lo maravilloso de la teoría de Maxwell es que predecía esta velocidad, misma velocidad que ya había podido ser medida por técnicas mecánicas previamente, nada más que bueno, eso no lo discute por aquí. Este, y luego aquí empiezan a discutir cómo es que se logró echar por tierra que se necesitaba un medio para que se transportara la luz, ¿sí? Teóricamente se pensaba que era el éter, se sabía que las ondas mecánicas necesitaban un medio para viajar. Entonces, con las ideas de Einstein y el experimento de estas dos personas, Michelson-Morley, que también fueron Nobel, se logró demostrar que el éter no era necesario, que el éter no existía, ¿sí? Y que las ondas electromagnéticas se podían propagar perfectamente por el vacío, ¿sí? Por ahí en 1983 esta cantidad es tan importante que se empezó a utilizar para definir el metro patrón, y esta cantidad sigue siendo tan importante que ya en lugar de medirla hace un año y medio la definieron como una cantidad exacta, y a partir de ahí siguen sacando los estándares de metro y de segundo para el sistema internacional. Entonces, esto es lo nuevo que hay que agregarle, ¿sí? Y esto, al menos a mí, se me hace una de las cosas más fascinantes que tiene la física, ¿sí? O sea, cómo estas dos cosas que aparecían por separado dan origen precisamente a la velocidad de la luz. Hagan un poquito de memoria de los capítulos 21 y 22. Acuérdense que la velocidad de propagación de las ondas también se calculaba con una raíz cuadrada. Entonces, la otra lección de todos estos temas es que las estructuras matemáticas, y esto ya se los había dicho, las vamos reciclando o vamos encontrándoles nuevos nichos, nuevas aplicaciones para describir fenómenos que no conocemos. El espectro electromagnético ya lo habíamos platicado también. La categorización de la luz puede ser en longitudes de onda, aquí están expresadas en nanómetros, que es lo más típico para utilizar. También aquí está en frecuencia, ¿sí? Y aquí les ponen pues un uso muy simple de esta fórmula, ¿no? Aquí hay un error en su libro, ese X debería ser un igual. La velocidad de la luz es igual a la frecuencia de la luz por su longitud de onda, ¿sí? Y bueno, aquí se categorizan todas las ondas electromagnéticas, esto ya lo habíamos platicado todo. Luego, para ahí de los 1904 o 5, cuando ya todos dijeron no eran partículas, eran ondas, empiezan a aparecer nuevos problemas que no pueden ser explicados por la teoría ondulatoria de la luz, y volvemos a la descripción de partícula, ¿sí? Y aquí es cuando le queda claro a la gente, con varios problemas cuánticos, que no se pueden resolver con la teoría de ondas, y tenías que inventarte una teoría ahora de partículas. Les queda claro que las dos descripciones son válidas y son equivalentes, y que algunas son más convenientes que otras para resolver ciertos tipos de problemas, ¿sí? De esta sección no les dejé trabajo, no les voy a preguntar nada. Nada más mencionarles que si ustedes quieren calcular la energía de un fotón, la manera de hacerlo es con su frecuencia. Si ustedes saben la frecuencia de la luz, por ejemplo, quieren calcular la energía de un fotón que se encuentra en las ondas de radio, o un fotón que es un rayo cósmico o un rayo gamma,
¿sí? Lo único que hay que hacer es la frecuencia multiplicarla por la constante de Planck y eso les da la energía, ¿sí? Y vean, son fórmulas todas bien sencillas. Este tipo de cosas se estudian en cursos de física moderna, introducción a la mecánica cuántica. Por ahí les platico que cuando llevé esos cursos, para mí fue como regresar al bachillerato, ¿no? O sea, miren, otra vez son fórmulas sencillas, nada de integrales, nada de derivadas y puros conceptos básicos. Entonces, créanme, aprender física moderna y nociones de mecánica cuántica es bastante sencillo, ¿sí? Eh, Luego aquí les empieza a discutir un poco de cuestiones de óptica geométrica, de cómo se puede calcular una sombra, las partes de las sombras, ya aquí cómo funcionan los dos mecanismos, pero igual esto lo vamos a retomar ya que veamos las técnicas de trazados de rayos y de óptica. Y con lo que vamos a finalizar la clase del día de hoy, y de hecho creo que aquí finaliza el capítulo, es con las definiciones de flujo luminoso, ¿sí? Entonces vamos a tratar de aterrizar esta idea. Nada más antes de ir a esto, que es lo importante de esta clase, no sé si tengan dudas o comentarios o algo que quisieran ustedes agregar o decir. Por el momento no. Este que está grabado, ¿verdad? Lo va a Sí, subir. sí, se está grabando. De hecho, ahí si me escuchan los del 612 y del 613, decidí, normalmente a veces lo que hago es como la primera clase que doy la grabo y ya todos la tienen disponible y pueden ir adelantando. Pero bueno, estos temas a veces yo como profesor tengo, no se crean, tengo mis limitaciones. Yo puedo entender esto, pero una cosa es que yo lo entienda y otra cosa es que yo se los explique. Entonces decidí grabar la última clase para que quedara el mejor material posible. Entonces, echando a perder se aprende. Ay, que me perdonen los del 12 y los del 13, pero bueno, ya les, como con ustedes perdí más clases, pues con ustedes me quedé un poquito más atrás. Pues también yo creo que les va a tocar la mejor versión de la clase. Entonces, sí, esta es la que se está grabando. Si no me reclaman nada del 612 y el 613 quiere decir que no revisaron este material, ¿sí? Y si no lo revisaron me va a dar risa cuando me están reclamando, ¿no? En fin, no les vayan a decir, por favor. Entonces, el flujo luminoso. Vamos a tratar de emparentar aquí conceptos que ustedes ya saben con cosas nuevas que ustedes no saben. Cuando ustedes compran un foco, ustedes en lo que se fijan es en esta cantidad, la potencia que emite el foco, ¿sí? Entonces, a esta cantidad, usualmente en física también se le conoce cuando se trata de una fuente de radiación, ¿sí? Estos son los mismos watts que vimos en los temas de electricidad, ¿sí? Energía gastada por unidad de segundo, nada más que esta energía ahora es energía luminosa, ¿sí? Entonces, por eso los focos se venden en watts, ¿sí? O se caracterizan con watts. Una máquina se caracteriza con watts, un circuito eléctrico o un consumo eléctrico se caracteriza con watts. ¿Qué tienen en común estas tres cosas distintas que les he acabado de mencionar? Incluso un motor, nada más que el motor en lugar de decir watts lo cambian a caballos de fuerza, pero es el mismo concepto. Es energía gastada por unidad de tiempo. Nada más que hay varios tipos de energía. Hay energía termodinámica, calorífica, que es la del motor. Hay energía eléctrica, electrostática, que tiene que ver con el voltaje, la energía eléctrica potencial. Tenemos hasta el trabajo mecánico, ¿no? O sea, ponte a darle vueltas a una bicicleta. Entonces estás convirtiendo tu energía química de tu cuerpo, tu ATP, lo estás liberando y lo estás convirtiendo en el movimiento de la rueda de la bicicleta. Entonces, el flujo radiante es la cantidad de energía por unidad de segundo que produce cualquier fuente que emite ondas electromagnéticas, ¿sí? Un ejemplo de ello es un foco común y corriente. Un ejemplo de algo que tiene flujo radiante es el sol, ¿sí? La cantidad de watts por segundo que produce el sol y nos llegan acá a la Tierra, ¿sí? El flujo radiante es muy importante en estos temas distinguirlo del flujo luminoso. Hagan de cuenta que el flujo radiante tiene que ver con todos los tipos de luz que puede producir una fuente. Un foco, por ejemplo, en general produce ultravioleta, produce visible
e incluso infrarrojo, ¿sí? Entonces un foco, una fuente de iluminación convencional produce todo esto. Una fuente más potente como lo puede ser el sol, por ejemplo, el sol produce todas, ¿sí? El sol produce ondas de radio, produce microondas, produce infrarrojo, produce visible, ultravioleta, produce rayos X y produce radiación gamma. Entonces las fuentes entre más grandes, más potentes son, pueden producirlas todas. Una fuente de rayos X suele producir un poquito de rayos gamma, suele producir mucho ultravioleta, suele producir también luz visible, suele producir infrarrojo, ¿sí? Entonces las distintas fuentes de luz que ustedes puedan conocer o imaginarse producen todas las radiaciones, ¿sí? Entonces el flujo radiante es toda la energía de todas las radiaciones. El flujo luminoso es únicamente la potencia que tiene que ver con estos rangos de longitudes de onda, es decir, el flujo luminoso es de todo lo que produce el foco, lo que nosotros alcanzamos a ver. De hecho, un foco, les habrá sucedido, de estos focos de 100 watts que no son ahorradores, en tiempos de calor, si ustedes lo prenden en la noche en uno de sus cuartos, hasta uno siente cómo le da más calor. Ese ejemplo de calor extra es infrarrojo, ¿sí? Y lo que tú quieres es que una fuente de iluminación produzca únicamente luz y no me esté produciendo otras cosas que a lo mejor yo no quiero, ¿sí? O que me gasto energía innecesariamente en esto, es decir, energía que se desperdicia. Por eso los focos ahorradores les decimos luces frías, no se gastan tanta electricidad en producir calor y digamos que esa electricidad se la gastan en producir calor, en iluminación efectiva. Ahora, ese es el primer punto. Segundo punto, entonces el flujo luminoso esencialmente son watts, ¿sí? Pero son solamente el tipo de energía luminosa que puede captar nuestros ojos. Entonces esa es la diferencia de flujo luminoso a flujo radiante, ¿sí? Aunque en unidades o en concepto coincide con esta cuestión de los watts. Ahora, segundo punto, en realidad esto del flujo luminoso es una cosa complicada de medir o de utilizar, porque resulta que nuestros ojos no ven igual todos los colores. Por ejemplo, si tú consigues una luz verde de 40 watts, un foco verde de 40 watts y te consigues un foco azul de 40 watts y tú prendes los dos, te va a parecer más luminoso que el de acá. Si tú lo vas a ver más brillante que el de acá. ¿Por qué? Porque tus ojos detectan mejor la luz verde que la luz azul. Entonces, cuando se caracterizan los flujos luminosos, es importante tener en cuenta el color de la luz o los colores que contiene, ¿sí? Y la manera correcta de hacer esto es calcular un área bajo la curva, y espero que ya les hayan platicado que un área bajo la curva pues es una integral, entonces casi siempre esto se calcula con una integral, pero bueno, aquí no nos vamos a meter a esa parte, nada más se los platico. El color que mejor ven nuestros ojos es el 555, que está casi aquí más pegado al amarillo que está entre amarillo y verde. Entonces, esta es la razón por la cual mucha de la señalética de precaución se hace en colores amarillos o se hacen en este tipo de color. De hecho, el 555 es más o menos este color, ¿sí? Y yo lo escojo porque es el color más llamativo y que mejor ven nuestros ojos, ¿sí? Entonces por eso los marcadores suelen tener este tono de verde, ¿sí? El famoso verde ahí medio fosfo o mejor conocido como el verde chingapupila, ¿sí? Entonces no es ninguna coincidencia que ciertos anuncios o avisos en la parte del diseño se hagan en estos tonos, ¿sí? Literalmente este es el mejor color que ven nuestros ojos, y si tenemos un accidente de la vista, este es el último color que dejaremos de ver. Les platico ahí de mi asesor que me fue a aventar ahí solo al láser. Por ejemplo, mi asesor no ve bien el color rojo porque tuvo hace algunos años un accidente ahí con un láser. Entonces, si querías que no viera los resultados o que los resultados eran malos, el número se lo ponías en color rojo, ¿no? Y ¿qué dice ahí? No, pues es que es lo más importante, te lo puse rojo, Gabriel. Y bueno, pues, o sea, para que vean más o menos cómo funciona la vista. Entonces, esta curva de aquí significa cuánto, o sea, qué tan bien perciben ciertos colores la vista estándar humana. Entonces los violetas y los rojos son los colores que menos perciben nuestras vistas, ¿sí? Entonces si quieres hacer algo que pase desapercibido por ahí en la noche,
ponlo de morado, ponlo de rojo. Si quieres hacer algo que no se deje de ver, ponlo de verde, ponlo de amarillo. ¿Sí? Entonces, al flujo luminoso, a pesar de que tiene que ver con con energía por unidad de segundo, los watts no, o sea, no es como la manera más adecuada de describirlo. Entonces, en lugar de llamarles watts, a estas unidades les llamamos lumen. ¿Sí? Y seguramente cuando se hayan comprado alguna tableta, pantalla, celular, habrán visto, si leyeron las instrucciones o los manuales, que vienen las características lumen de la pantalla. ¿Sí? Y esto es bien importante, por ejemplo, para seguridad en el trabajo. Si alguien aquí quiere ser ingeniero industrial, ingeniero de riesgos, o quiere trabajar para certificación de empresas, los ISOs y todo esto, por ejemplo, un área bien iluminada con características adecuadas tales que no fatigue la vista, que le mantenga buen ánimo a los empleados, etcétera, etcétera. Esto es toda un área de profesión que tiene que ver con norma mexicana y con legislaciones de cómo trabajar. ¿Sí? Entonces es muy importante que se familiaricen con este tipo de cosas. ¿Sí? A pesar de que esto puede tener su equivalente en watts, pues bueno, le damos su propia unidad, puesto que tiene que ver con algo que perciben nuestros ojos de manera particular. Entonces el lumen también solo se reserva para luz visible. No van a escuchar hablar de lúmenes para infrarrojo o para ultravioleta. Ya ahí volvemos a los watts. ¿Sí? Y dependiendo las áreas o lo que uno trabaja, hasta se van especializando más las unidades. Por ejemplo, para las radiaciones ionizantes se suele utilizar una unidad de energía que se llama electrón volt. Pero bueno, esas son otras historias, pero tiene su equivalente a joules, ¿sí? Y si tú gastas electrón volts por segundo, pues esos son watts. Entonces, esta es la gran diferencia de nosotros por cuestiones de gasto eléctrico. Cuando compramos focos, pues hablamos del watt, pero o sea, lo más correcto es pensar en los lumen, que es lo que ven o perciben nuestros ojos, ¿sí? Ahora, para acabar de definir cómo se miden las intensidades luminosas, algo bien importante es la distancia a la cual tú te encuentras de la fuente que ilumina y cuál es el área capaz donde se puede focalizar esta luz. Entonces, para eso vamos a definir qué es un ángulo sólido. Un ángulo sólido es un concepto muy, muy sencillo, y aquí les presentan una analogía. Aquí tienen los ángulos normales, que hagan mucha memoria, es el arco, ¿sí? El arco de circunferencia entre el radio de la circunferencia. Entonces tú divides S entre R y obtienes un ángulo. Y acuérdense que las unidades naturales de los ángulos no son los grados, son los radianes, ¿sí? Entonces, si tú divides esto entre todo el perímetro de la circunferencia, obtienes un ángulo de 2 pi radianes, que son los 360 grados. Entonces, este concepto se puede generalizar fácilmente a un sólido. En lugar de longitud de arco, vamos a utilizar área de la esfera. Entonces, esto ya es una esfera y a ti te interesa un área o una sección de la esfera, ¿no? Y en lugar de dividirla entre R, la divides entre R cuadrado. Entonces, esto es la definición de un ángulo sólido, se señala con la letra omega mayúscula, y sus unidades naturales son los estereoradianes, ¿sí? Un cálculo sencillo para que acaben de entender: el ángulo sólido completo de una esfera es 4 pi estereoradianes. ¿Cómo lo calculamos? Pues hacemos el área completa de una esfera, que sabemos es 4 pi r cuadrada, dividimos entre su radio al cuadrado. Entonces vean que el ángulo sólido es independiente del tamaño de la fuente y de la distancia. Es un concepto más universal. Aquí les hacen un ejemplo para que calculen el ángulo sólido. Si pensamos que esta área es de 1.5 metros cuadrados y nos dan el diámetro de la esfera, entonces con esto podemos calcular el ángulo sólido de esta esfera, ¿sí? Y ya con esto podemos definir, perdón, nada más acá arriba, ya con esto estamos listos para definir qué es el lumen, ¿sí? Entonces el lumen es el flujo luminoso o potencia radiante visible. Entonces aquí acuérdense que la podríamos poner en watts, pero no es lo más adecuado, ¿sí? Y esta se emite, hagan de cuenta que se pone la fuente luminosa, se sella, se pone un pequeño agujerito que tiene esta área, o sea, 1 centímetro cuadrado, te quedas con un puntito, o sea, 1/60, ¿sí? Y la tienes que medir en un ángulo sólido correspondiente a un estereoradián,
¿sí? O sea, hacer que este nos dé 1. Entonces así se define el lumen. Y este depende fuertemente del tipo de luz que ustedes vayan a utilizar. Entonces, para eso es importante considerar esta curva. Entonces, el lumen lo tenemos aquí para los 555 nanómetros. Si utilizamos otro tipo de luz, luz azul o luz más roja, entonces este numerito baja. ¿Por qué? Porque nuestros ojos no lo perciben de la misma manera, ¿sí? Por ejemplo, aquí les va a hacer un cálculo de lúmenes, ¿sí? Entonces, ya sabe, aquí les dice que tenemos una fuente de 600 nanómetros, es decir, un color rojo, ¿sí? Y que la fuente sabemos que funciona a 4 watts. Entonces queremos saber cuál es el flujo luminoso. Entonces primero hacemos el cálculo para la luz verde, que sabemos que es la que mejor ven nuestros ojos, ¿sí? Entonces multiplicamos el número que nos daban por acá por los 4 watts y este es el total de lúmenes. Cada watt te va a dar 680 lúmenes por watt, ¿sí? Esto pensando en términos de iluminación. Ahora, para saber cuántos lúmenes equivale esta luz de 600 nanómetros, vienes para acá y encuentras más o menos el porcentaje, que debe de ser como el 60%. Entonces, el máximo que tú ves es este. En un color rojo vas a ver el 60% de esto, ¿sí? Entonces, vean, son cuentas bien fáciles de hacer. La dificultad de estos problemas es entender los conceptos que estamos utilizando. Por ejemplo, para la intensidad luminosa, que este es el concepto principal, ¿sí? Y con lo cual vamos a cerrar la clase. Estas son las famosas candelas que les platicábamos en el, ¿cómo se dice? En el curso de física 1. ¿Sí? La intensidad luminosa se mide en candelas y la cantidad de candelas es el flujo luminoso en lúmenes por ángulo sólido o estéreo radián, ¿sí? Entonces aquí hay otro concepto. Aquí en la intensidad luminosa ya tiene que ver el área efectiva que logra iluminar la fuente y la distancia a la cual nos encontramos, y este flujo pues es el equivalente en watts visibles. Este flujo incluso le pudiéramos poner ese nombre para entenderlo mejor, son los watts visibles que perciben nuestros ojos, y con esto se puede definir una fuente isotrópica. Un isotrópico en físico quiere decir independiente de la dirección, o sea que no depende de si la luz va para adelante, atrás, arriba, abajo. Entonces el ejemplo de isotrópico por excelencia es una esfera que produce luz en todas sus direcciones, ¿sí? Y si tú quieres saber el flujo de la esfera completo, ya sabemos que el ángulo sólido de la esfera completa es 4pi. 4pi lo multiplicamos en este caso por la intensidad de la fuente, que está en candelas, y podemos obtener el flujo en lúmenes, ¿sí? Y acuérdense que los lúmenes, o sea, para que no pierdan la conexión con lo que ustedes saben, tienen esa especie equivalente en watts. Y ya con esto pues se pueden hacer cuentas de cuántas candelas tiene una lámpara o a qué distancia hay que ponerla. Si la lámpara se logra iluminar un área de 9 metros cuadrados y se encuentra a 20 metros de distancia, ¿sí? Y sabemos que la lámpara es de 40 candelas, podemos calcular los lúmenes, podemos calcular hasta el wattaje de la fuente, ¿sí? Entonces estos ejemplos los retomamos el día de mañana igual con un poquito de más calma, y vemos cómo se define la iluminación, ¿sí? Que es el flujo en lúmenes, en este caso por metro cuadrado. Entonces esto es una manera más práctica de entenderlo sin necesidad de meterte a los estéreos radianes. Entonces hasta aquí le dejo. Quedan un minuto, no sé si tengan alguna duda o comentario, y de mi parte sería todo.